¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso de la Nación y sobre todo donde estamos acá, que es en la Cámara de Diputados. En esta primera media hora me acompaña Débora de Urieta. ¿Cómo anda, de Urieta? ¿Bien? Buen día, Mauri. ¿Cómo está el clima post-electoral para usted? En shock. En shock. ¿Se dice en shock? choqueado? ¿Estás cansada? Muy cansada, no ¿Estás dormí cansada? mucho. Y eso, bueno, pero la semana parece que viene tranquila acá. En este país nunca estás Bueno, tranquilo. en este Congreso, en Bueno, esta el Cámara. Congreso sí, eso es cierto. Es cierto, aunque la oposición va a aprovechar hasta el último rincón del Congreso para marcarle la cancha a Javier Milei, ¿no? Ya vamos a hablar de un supermartes que vamos a tener. Supermartes. Seguramente va a ser el día más importante de la semana. Ahora nos vamos con los títulos del día. Se reúne la Comisión de Discapacidad, será este martes y se tratarán proyectos relacionados al trastorno del espectro autista y a la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad. Reunión de la Comisión de Energía, Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, será un plenario en el que se tratarán temas relacionados al uso de hidrógeno verde. Y continúa este martes la comisión investigadora del caso Libra. Será a las 16 horas cuando van a recibir declaraciones testimoniales. Bueno, decíamos, este domingo una elección atípica, primera vez en la historia del país que la provincia de Buenos Aires tiene una elección legislativa desdoblada de las nacionales. Creo que alguna vez te conté, Débora, que durante los primeros 10 años de mi vida laboral me dediqué a cubrir provincia de Buenos Aires con este esquema de secciones electorales, etcétera, etcétera. Lo hacía en Medios de la Plata, donde ese tema es importante, pero siempre estaba solapado por la elección a legisladores nacionales. Ayer fue en crudo. Exactamente. Votó solamente legisladores provinciales a las 8 secciones. El resultado fue fácil de leer porque una misma fuerza fue la más votada y la que más secciones ganó. Pero podía pasar otra cosa, ¿no? Exactamente, había tres maneras de leer si querés el resultado. Uno era por cantidad de secciones, lo que vos decís. En un primer momento el gobierno hablaba de hacerse de 7 de las 8 secciones, dada por perdida la tercera. Bueno, eso no pasó. Hace 2 meses hay notas así. Es impresionante, ¿no? Googlear y verlas. Se hablaba de pintar la provincia de Violeta. Se quedó con apenas 2 de esas secciones electorales. Otra opción era cantidad de votos. Quedó 13 puntos abajo, La Libertad Avanza. Y la otra era por número de bancas. También se impuso el Frente... Nunca me sale el nombre. Fuerza Patria. Que se quedó con mayoría propia en el Senado y en diputados quedó como en la primera minoría. Así que de alguna manera Kicillof se garantizó la gobernabilidad. Mi duda es... ¿cuánto tiempo pasa hasta que se avance con los proyectos de reelección indefinida de los intendentes? Bueno, eso puede ser. Vas muy adelantada. Y bueno, pero que si hubo alguien que se cargó la elección y la campaña, fueron los intendentes. Así que de alguna manera eso va a avanzar más temprano que tarde en la legislatura los intendentes también armaron las listas, en gran parte legislativas, o sea que desde ellos mismos puede surgir esa iniciativa. Y como decía Débora, me pasó a estar en Salta este año cubriendo la elección y era un lío porque si vos veías cantidad de votos, planteabas que La Libertad Avanza había avanzado demasiado en esa oportunidad en Salta, pero en cantidad de bancas era inconmensurable porque en las legislaturas de todas las provincias lo que pasó es que cuando se hizo la distribución se hacía por territorio. Porque el territorio de alguna manera se representaba con bancas y el territorio no representaba dinero, como representa hoy una zona de la Pampa Húmera que tiene territorio, tiene campos, son zonas ricas, antes hace 100 años no pasaba. Quedó esa distribución, entonces hay secciones del interior como la cuarta, la quinta, la sexta, que tienen mucha representatividad en función de la población, ¿no? Y la tercera está subrepresentada. O sea, en población. Pero pasa que antes no había tanta gente en la tercera, hace 100 años. Exacto, habría que retocar esos números, pero lo cierto es que las tres lecturas posibles que tenía La Libertad Avanza cuando empezaron ya en los últimos días a decir... No les quedó ninguna. Ninguna de las tres. Se hablaba de, bueno, empate técnico empezaron a decir ya en los últimos días. Bueno, si perdemos hasta por 5 puntos, hasta capaz nos sigue porque apelamos al voto útil para las nacionales y nos mostramos como la única fuerza que le puede ganar al kirchnerismo, como le siguen diciendo a lo que para mí ya ayer quedó demostrado que es más el peronismo que el kirchnerismo, porque la otra gran perdedora, si querés, de la jornada fue... bueno, Cristina Kirchner. Pero se la vio bailando, ¿por qué decís que perdió? Se la vio bailando justo en el momento en el que Carlos Bianco salió a anunciar que se iban a conocer los primeros resultados y después tuiteó. ¿Por qué perdió para vos? ¿Por qué perdió? Porque se impuso a Axel Kicillof, la estrategia de Axel Kicillof, que de alguna manera lo que pensaba la cámpora era, va a perder Axel Kicillof,
esta estrategia era la incorrecta, teníamos que ir todos juntos. Te hago una pregunta, sí. porque te entiendo lo que decís y obviamente seguimos los temas juntos, o sea que estoy al tanto. Pero ¿te parece que la lectura de la gente puede ser esa? No, para nada, la gente está en otra. Creo que esa decodificación de la interna es lo mismo pero cuando totalmente. Yo así como pienso esto, pienso que cuando se sobrevalora la interna oficialista como causal necesaria de la derrota, creo que el oficialismo gana o pierde a veces porque se plebiscita la gestión. No, sí, eso exactamente. Es oficialismo. Sí, por ahí cuando dicen, bueno, fueron los audios de Españolo, o los ser, tuits del Gordo Dan, o no, el Gordo... No me queda claro que la gente esté pendiente de si el Gordo Dan tuiteó en contra de Luis Juez o si... Lo vimos, para mí el ejemplo más claro, que todos lo traemos siempre a colación, fue con lo de Insaurralde. No impactó lo de Insaurralde. Impacta en general la economía mucho más Pero una elección ejecutiva y sí, realmente no tuvo un impacto que es tremendo, es verdad eso. Y lo llamativo, si querés, es el discurso de Javier Milei. No sé qué te pareció a vos, pero él empezó haciendo una autocrítica y reconociendo que había sido una derrota, pero después reafirmó todo el plan económico. No, el diagnóstico de Milei es que la autocrítica es en la cuestión organizacional. Más bien de la campaña, seguramente está bien, porque si vos sos gobierno, perdés, está bien que mires puerta adentro, che, algo tengo que cambiar. Sí. Yo desde afuera pienso que sobrevalora las cuestiones internas en el resultado final. Puede ajustar piezas, pero claramente el orden que pueda tener no va a determinar que mucha gente no lo vote porque no esté contenta con la gestión. Hay gente que lo votó antes. Sí. Esto lo venimos escuchando, hay quienes dicen hace varios meses que empezó un momento del gobierno un poco en declive, que antes estaba más estabilizado o en ascenso, que si esta elección se hubiera hecho en abril-mayo, seguramente el resultado hubiera sido mejor. Sí, estoy pensando en el índice Ditela, que el último creo que le había dado mal al presidente. Claro, exactamente. Eso, y hay que ver los datos de consumo. Yo iría más por ese lado, que es si el discurso de campaña, si pusiste a un policía. Ojo, que un presidente quiera hacer lavado de cara interno, decir, bueno, yo perdí, alguien acá se tiene que hacer cargo, yo mismo me hago cargo, eso está bien, pero yo no creo que sea tan decisivo. Y tampoco vas a hacer toda la autocrítica de cara a la sociedad en el escenario. Digo, uno entiende eso. Obviamente yo soy presidenta y pierdo una elección, no voy a decir delante de todo el mundo, uy, sí, tendría que haber ajustado menos. Eso lo decís puertas adentro si querés. Pero lo que yo comentaba hace un ratito es que esta semana vamos a ver si hubo, si querés, o qué lectura hace el gobierno respecto del mensaje de las urnas. Por un lado hay que ver si hay algún cambio en el gabinete, todo indica que no, por lo menos hasta hoy temprano los trascendidos eran esos. Y por otro lado hay que ver qué pasa con los vetos a la emergencia para el Garrahan, por un lado, y con el financiamiento universitario, que recordemos que el presidente tiene hasta el jueves para vetarlos. Acá te voy a hacer una pregunta, porque me da la sensación de que mucha gente subestima, a nosotros nos pasa, los periodistas que cubrimos el Parlamento, bueno, lo que pasa ahí, nadie se da cuenta. Yo siempre digo, ojo que acá empieza una erosión que a veces después deriva en problemas colaterales de los gobiernos. Tuvimos un año legislativo difícil para Milei, los últimos meses fueron muy complicados. Hay una situación del Senado que realmente es histórica, donde parece que no hubiera oficialismo, ¿no? Sí, donde es la increíble. oposición el Senado trabaja casi en forma... A cachetazos abre y cierra el recinto como quiere. Obviamente que hay una representación mínima del oficialismo, pero también la había en otras etapas. ¿Eso tuvo repercusión, crees, en el resultado? No sé si tuvo repercusión indirectamente. O que la oposición empezó a leer, pues la oposición no se le animaba, lo vimos por ejemplo en la ley bases. El año pasado. El año pasado que muchos decían, pará, ganó con el 60% de los votos, mis votantes están ahí, yo tengo que acompañar esto. Y muchos callaban y por lo bajo se hacían críticas, pero acompañaban porque entendían, bueno, la sociedad pide ir por este lado. Ya creo que este año hubo una lectura por parte de los diputados o de los senadores que por ello caminan más las calles o ven otras encuestas o vieron un poco el clima de las elecciones provinciales o lo que fuere, que empezaron a ver que no era gratuito el veto a la discapacidad, que no era gratuito el veto en universidades, lo vimos el año pasado en las calles, y también hay un componente electoral que fue decisivo, que fue los que quedaron afuera en la lapicera o en las listas de Karina Milei, que ahí se empezaron a animar. Esa población tampoco junta votos en contra. No, pero digo... Por ahí no milita a favor, pero hay que ver cuánta militancia hubo para cazar en otras peceras, porque lo que vos mencionás es justamente que hay un montón de peceras, como por ejemplo vos decís, bueno, las personas que tienen familiares en discapacidad, las personas vinculadas a la universidad pública, las personas vinculadas, por ejemplo, al empleo público, gente que de pronto no se siente incluida y si no te vota nadie de ahí,
digamos, tenés un Son techo muy bajo. universos muy grandes los Hay un que montón de mini nichos. Totalmente, los jubilados, que todos tenemos un jubilado en la familia, digo, son muy... Y de hecho hoy salió Bondarenko a hablar con Nacho Girón, y hasta él mismo reconoció, mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes, o sea, ni ellos están aislados de la realidad. Y es lo que vos decís, se atacaron muchos colectivos muy sensibles y que todos los tenemos de cerca y con un nivel de violencia, porque si vos decís... Bueno, ajusto en discapacidad, pero porque estoy haciendo esta auditoría, lo que fuera. Pero la verdad es que se hizo con un nivel de crueldad. No, 4 meses de no responder a ninguna de las demandas del sector. 4 meses consecutivas. ¿Hace cuánto que viene Daniel Arroyo con este proyecto de ley? Desde abril, mayo. No, desde febrero empezaron las reuniones informativas en comisión. No hubo una voz oficialista en comisiones. Cuando se fue a dictaminar en presupuesto, ¿dónde estaba José Luis Espert? ¿Te acordás? Faltó y se fue a un acto proselitista con Javier Milei. Tuviste todo el año la agenda de discapacidad sobre la mesa y lo tuviste a Dorni el día en que se iba a insistir con el veto, con ese tuit que fue una falta de respeto para el ecosistema de discapacidad, diciendo estamos analizando actualizar los nomencladores. O sea, desde febrero te están planteando que los nomencladores, y ya venía de antes el tema, lo mismo lo de la auditoría. Gente que decía, fui a cobrar mi pensión por invalidez y no estaba la plata y no les importó. Tuvo que saltar el escándalo español para que reconocieran que no estaba todo del todo bien. Claro, exactamente, una ley de discapacidad que, recordemos, fue sancionada, fue vetada, se rechazaron los 2 vetos y desde hoy a la tarde o mañana el gobierno tiene que implementarla. Exactamente. Y en caso de que no la implemente, seguramente va a haber una batalla legal que no va a iniciar justamente el gobierno, sino cualquier persona que se vea afectada por la no implementación de la ley. Bueno, y también hay que ver eso. Si el gobierno se anima a no implementar esta ley, yo no sé por qué perdió, porque mañana nadie sabe. Mañana va a tener que implementarla. O sea, no estamos en la cabeza de los millones de votantes de la provincia de Buenos Aires, pero hay que ver qué lectura hace de lo de ayer. Y sí, yo creo que un primer paso va a ser esto. ¿Qué hace con la ley de emergencia en discapacidad? Sí, es verdad. Va a ser una de las primeras medidas que va a tener que tomar o decisiones en un clima de una derrota que fue por el volumen, fue inesperada. Yo creo que si hubiera perdido por poco, para mí también hubiera sido un cimbronazo. Yo no coincidía con esto de que si pierdo... Es cierto que había otras lecturas, como más bancas, como más... Pero el tema del volumen de votos también hubiera sido un llamativo. El tema es que, bueno, el volumen terminó siendo tan grande que no tiene... el gobierno se quedó sin un relato. Y bueno, vimos ayer al presidente hablar de alguna manera con un discurso impostado, forzado, en el que tenía que reconocer que había tenido quizá el peor día electoral de su vida, ¿no? Exactamente, y hay que ver que todas estas leyes que venimos comentando, de todas las avanzadas de la oposición en el Congreso, también son consecuencia de que no haya presupuesto. Ahí vamos a poner la mira sobre todo en ahora tiene que llegar la semana que viene. El 15 de septiembre. Ya estamos en 15. Claro, bueno. ¿Qué hace? ¿Lo mandan? Bueno, tiene que mandarlo porque la ley de administración financiera en los que ellos se escudan para vetar todos estos proyectos de ley para ir a la justicia por discapacidad, establece que el Poder Ejecutivo... Aclaremos una cosa, no fue a la justicia por discapacidad todavía. No, si va a la justicia es con ese argumento. No sabemos si va a ir y la ley de discapacidad... Tiene fuente de financiamiento. Bueno, pero lo que te digo es, por eso te digo, uno de los argumentos que usa la Casa Rosada es justamente la ley de administración financiera, que hay que ver si finalmente les parece un argumento sólido para ir a la justicia, pero esa ley establece que el Ejecutivo tiene hasta el 15 de septiembre. Igual el año pasado Milei vino, recordemos que vino él en un acto que nunca habíamos visto. No es necesario que él venga, no es necesario que él venga, no es como el 1 de marzo, puede no venir. Exactamente. De hecho, el 1 de marzo hubo algunos casos en la historia de presidentes que mandaron escritos, que no vinieron el 1 de marzo, como Irigoyen, creo que había sido uno. Irigoyen creo que fue uno de los que no vino. Sí, ¿estaba ese día, no? Sí, yo estaba acá en primera fila ahí cubriendo para la prensa de aquel momento. Pero lo cierto es que ahí yo pondría mucho la mira en José Luis Espert, que encabeza la lista de diputados a nivel nacional, que va a tener, si querés, el protagonismo en todo lo que es el debate en presupuesto. Justo en medio de la campaña. Justo en medio de la campaña, y una vez más los gobernadores no le van a dejar pasar por alto que no haya presupuesto. No va a pasar eso. No van a volver a venir a mendigar una obra o fondos para una obra. No va a pasar, va a llegar al recinto antes del 20 de noviembre el presupuesto en la Cámara de Diputados y al gobierno le conviene que se demore hasta diciembre porque va a tener un mejor Senado, ¿no? Y ojo con la estrategia que analiza la oposición, que es emplazar a la comisión de José Luis Espert para que se reúna todas las semanas. Bueno,
es que va, a ver, si no la convoca Esper, la va a convocar la oposición. Exacto, pero eso va a ocurrir, digamos. No, va a ocurrir, pero te ahorras tener que llamar a una sesión. Vas a una sesión la semana que viene en Plaza San José Luis. No sé si va a pasar, viene siendo bastante práctico ese tema. Se hizo bastante la gimnasia. Sí, ya están tan aceitados que dicen, en vez de ir a una sesión cada vez, emplacemos a Esper de acá a fin de año y ya está. Entonces lo forzás a que todos los martes a la 1 del mediodía tenga que abrir la comisión por ponerte un día X. Entonces no va a tener excusa para no reunirse para tratar el presupuesto. Porque, insisto, ayer eran las 21 y tenías a los 3 gobernadores, o más de los 3, de Provincias Unidas tuiteando. ¿Vos lo viste eso? Me llamó muchísimo la atención. Así que hay que ver cómo se comportan los gobernadores que de alguna manera le pueden empezar a marcar la cancha a Javier Milei desde acá, desde el Congreso, ¿no? Mañana tenemos comisiones, Débora, mañana hay una actividad intensa en comisiones. Va a estar la Comisión de Discapacidad, viene teniendo unos números cada vez que se transmite. De la semana pasada creo que fueron 16.000 personas que se conectaron. Sí, sí, viene mucha audiencia, porque bueno, es uno de los temas del momento. La semana pasada se hablaba de lo que tiene que ver con los proyectos para interpelar a Mario Lugones, que ahí falta constitucionales, pero eso va a avanzar. Mario Lugones, que ayer hizo mucho rostro en Gonet. Al lado del presidente, respaldado con nombre y apellido por el presidente Javier Milei. Es la persona que seguramente va a tener que explicar tarde o temprano qué pasa con la ley de discapacidad. Mañana los temas en la Comisión de Discapacidad van a ser otros. Va a ser un proyecto de ley para crear bancos azules en las plazas, para que puedan estarlos, para facilitarle el camino en las plazas a los chicos con trastorno del espectro autista. Después también hay un proyecto para reformar la composición de ANDIS. Atención con eso, porque ANDIS es un organismo, la Agencia Nacional de Discapacidad, que quedó en la mira a partir de estos audios. Lo cierto es que estuvo bajo la órbita de salud casi durante todo el gobierno de Javier Milei, ahora directamente lo absorbió. Antes era descentralizado, ahora no. Exactamente, que de hecho el propio Lugones había impulsado una auditoría a raíz de... Una auditoría, pero la auditoría anterior también estaba a cargo de él en los papeles, o sea, es un poco raro. Bueno, todas estas desavenencias hace que la oposición diga, ¿sabes qué? Si no sabes manejar ANDIS, Lugones, y quizá lo maneje un consejo consultivo. Se está hablando de un proyecto en el cual el Poder Ejecutivo tenga una incidencia parcial ahí, ¿no? Claro, sí, se habla de democratización de la Agencia Nacional de alguna manera, como consecuencia de una etapa donde no está claro el control que tienen, ¿no? Y otro caso es el de la ANMAT, que quedó pegado con el caso del fentanilo, que también está golpeando cada vez más de cerca al gobierno nacional. ¿El jueves finalmente no se pudo resolver? No, hay que ver, porque ahí otra vez Nicolás Mayoraz viene frenando la comisión que él preside para que se avance justamente con el proyecto de ley que en un primer momento era el PRO, puntualmente, el que quería impulsar la creación de esa comisión investigadora, pero de golpe se dieron cuenta, che, esto nos va a jugar en contra de nosotros, así que la están frenando. De golpe apareció un giro inesperado a la comisión de Mayoraz cuando no estaba contemplado en el giro original. Lo cierto es que están poniendo trabas ahí también, y ahí se está mirando muy de cerca la ANMAT, y en ese sentido hay un proyecto también de Unión por la Patria que busca jerarquizar a la ANMAT y que se crea a través de una ley, no por decreto. Son organismos descentralizados que manejan los poderes ejecutivos y les está costando, ¿no? Por ahí hay tantos cambios, hay que decir la verdad, hay tantos cambios de gobierno que es difícil. Si cada 4 años hay un gobierno nuevo, estos organismos terminan sin tener una brújula, ¿no? Pero la ANMAT también depende de salud, ¿sí? ¿no? Entonces tenés al ministro de Salud que no da respuestas no vino sobre a la reunión de la semana pasada. Y tenés a 2 organismos que dependen de Lugones en la mira. Bueno, va a ser interpelado inevitablemente. Bueno, lo tenías a Lugones ayer parado al lado del presidente y respaldado con nombre y apellido por el propio presidente. O sea, esto de autocrítica, hasta por Después ahí tenemos un plenario de comisiones, tema de hidrógeno verde, algo que está muy interesada la Patagonia. ¿Viste? Porque Va hay a trabajar varios proyectos. José Luis Espert. ¿Viste? Sin emplazamiento mediante, mañana se reúne con la comisión que preside Lorena Hay Villaverde. proyectos creo que en Río Negro y en Chubut, ¿no? Sí, exactamente, vinculados con el hidrógeno verde. ¿Te acordás que durante el gobierno de Alberto, Fernández, sí, Sergio Massa estaba muy a full con ese tema. Y también creo que Nacho Torres, el gobernador de Chubut. ¿Te acordás que Mena, cuando era diputado, Gustavo Mena, hoy vice... Un proyecto de Australia, ¿no? ¿Cómo? Un proyecto, creo que eran capitales australianas. Uy, que era un montón de plata que después nunca llegó, pero sí, le daban mucha bolilla a todo el hidrógeno. Creo que Nacho Torres, el gobernador de Chubut, el año pasado, vino acá exclusivamente una comisión como gobernador
a escuchar la exposición. Y después a las 16, Débora, caso Libra. Hay Comisión citaciones. Libra, exactamente. Hay 4 citaciones para mañana. Por ahora no aparece el apellido Milei entre los citados. Karina Milei no fue citada para este martes. Todavía no. Casi todos son exfuncionarios o funcionarios de la Oficina Anticorrupción, así como también la UTI, esta unidad especial que se creó para investigar, que está bajo la órbita de la oficina del Ministerio de Justicia, básicamente. Van a empezar por ahí, por el propio gobierno, si querés, lo que tiene que ver con, obviamente, el caso Libra, y hay que ver cómo avanzan en el caso de los funcionarios que no se hagan presentes en la comisión. Sobre todo uno piensa en Karina Milei, que es la gran apuntada. Sí, lo que permite el reglamento, en caso de que no vengan, es a través de un juez le pedís traerlo por la fuerza. El juez puede decir que no. Exactamente. A diferencia de la Comisión de Juicio Político, donde, como tiene un rango más constitucional, que es justamente el único ámbito de la Comisión de Juicio Político en el cual se puede juzgar el desempeño de determinadas personas, como el presidente, los jueces de la Corte Suprema, en ese caso el reglamento sí tiene un amparo en la Constitución, y ahí las veces que se pidió por la fuerza vinieron varios testigos. En este caso es una intención que tendría la Comisión a través de este reglamento, que si alguien no viene, y no pensemos, Débora, en Karina Milei, pensemos en los citados para mañana. Exactamente. Que es Alejandro Melik, por ejemplo, de la Oficina Anticorrupción, la mujer que vos mencionabas recién que estaba en la UTI, que no me acuerdo Sicabo, el nombre. creo el apellido, sí. algo así. Bueno, esas personas, si mañana no vienen, puede ser que a la otra semana sean citados por la fuerza, ¿no? Exactamente, sí, hay que ver si se les da un changüí de 1, 2, 3 intentos. Lo va a definir la comisión. Exactamente, así que mañana va a ser un día movidito. Vos decías un supermartes. La oposición se la apuesta a mostrar desde el Congreso, si querés, las principales debilidades del Poder Ejecutivo. Y este dato que me tiraste, 16.000 personas mirando la Comisión de Discapacidad, es un dato tremendo, y viene teniendo buenos números. Viene teniendo muy buenos números. Claro, era el momento. Aparte, se va sumando gente que se conecta, las comunidades. Son comunidades que han crecido mucho en estos meses. Y que están muy organizadas. Con todo con el tiempo que pasó, se fueron organizando. Se fueron organizando, muchísimo. aunque no quisieran. Y bueno, obviamente, esta semana es una semana clave porque van a esperar la implementación de la ley. Hoy me decían que Victoria Villarroel va a comunicar oficialmente, ya con todas las firmas, en lo que es el rechazo al veto definitivo que hubo el jueves en el Senado de la Nación. Y el presidente con esa documentación tendría que publicar en el boletín oficial, y esto es automático. Después, si el presidente quiere hacer una presentación judicial buscando la no implementación, lo puede hacer. Pero con la ley en marcha. Pero ya está la ley en marcha. O sea, si no hay una cautelar en el medio, no puede decir yo no la estoy implementando, ¿no? Y atención con el tema este que se habla mucho de la ley de administración financiera, porque uno de los artículos de la ley dice determinadas áreas del gobierno que se pueden tocar para hacer una transferencia de fondos. Exactamente. Y recordemos que todas estas leyes también son producto de que no haya presupuesto nacional. Insisto con esto. O sea, el propio gobierno se viene poniendo palos en la rueda por no avanzar. Igual acá hay un congelamiento específico, ¿no? Sí, hay un congelamiento, pero también lo vimos en universidades, también lo vemos en el Garrahan. Digo, todos los temas sensibles son por cuestiones, si querés, discrecionales, que el Poder Ejecutivo decidió no actualizó acá, se compró sus propios problemas, podemos decir. Y algo que se había visto con discapacidad era cuando escuchabas a los diputados de la Liga del Interior, los más conocidos como radicales con peluca, ellos mismos esperaban un gesto de la Casa Rosada y no ocurrió. Débora, gracias por esta media hora. No, gracias a vos. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular,
se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y de lo que pasa acá en el Congreso en unos días donde obviamente todos vamos a estar hablando de las repercusiones de la elección de la provincia de Buenos Aires. Segunda media hora, cambio plantel, cambio compañero. Señor Guido Brauslaski, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Cansado? Mauri? ¿Difícil de cierre ayer? Sí, fue un día postelectoral de cierre de diario. Así termina la gente de lo día, cansado. Un día es largo, difícil. Sí. Señor Marco Giorgetti, también imagino, hasta trasnoche, viendo números. Aparecieron las definiciones, los números tarde, pero ya con una definición electoral. Me parece. Podemos quejarnos un poco de eso. ¿De qué? Te quejate. No pueden subir el 82% de golpe con el 82%. Tienen que dejarnos disfrutar. Es una película que se va desarrollando. Estábamos hablando de obviamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Suben con el asunto terminado. Habían dicho que con el 30% ya subían y pusieron 82. Como el momento que lo anunciaban era las 9 de la noche. Como se ve que cargaron con mucha más rapidez de la que esperaban. Cuando llegaron a las 9 de la noche ya habían cargado el 80%. Aparte la carga no era tan difícil porque eran dos boletas. Sí. Claro. Llegan a ser 7. Lo que me parece que se atajó el gobierno provincial es, como no tenían muy estudiada la dinámica, por la primera vez que se hace desdoblada, no quisieron aventurar un horario más temprano y después tenían todo hecho, claro, ya habían dicho, no, mejor tiramos la bomba a las 21 cuando estaba el 80% del resultado también, muy por encima de lo esperado, ¿no? Por lo menos lo que uno escuchaba, nadie hablaba de 13 puntos de diferencia, inclusive con una participación alta. Bueno, también posiblemente hay que volver a poner el foco en el tema de las consultoras, las encuestadoras. Siempre decimos lo mismo, pero la verdad que siempre las terminamos leyéndolas, ahí haciendo notas. Se leen las notas en todos los hace diarios. 20 años están bajo sospecha de estar a sueldo de distintos personajes de la política. Están sospechadas las consultoras. ¿Sabés qué me llama la atención? No hablo de todas, pero ¿cómo puede ser? Hablaban de empate técnico y el presidente repitió lo de empate técnico o se basó en eso. Estaba la encuestadora de Aurelio, ¿no? Federico Aurelio es. Le daba 2 puntos, había corregido y le daba 2 puntos a favor a Fuerza Patria, al peronismo. Fueron 13 puntos. Entonces, hay algo que no funciona en ese auscultar a la opinión pública. O se manipula a la opinión pública. Tampoco se acertó con la participación. Pero, a ver, la gente no necesariamente tiene todo decidido cuando la llaman por teléfono por una encuesta. Claro. Eso también hay que aceptarlo, digamos. De pronto hay una pregunta de a quién votás, a quién no votás, y la gente decide en último momento. En muchos casos... Lo que pasa es que no son serios los llamados telefónicos. Se basan en encuestas que llaman por teléfono. ¿Vos contestás las telefónicas? Nunca me han llamado. No. Yo les corto porque no tengo tiempo y además no es probabilístico la encuesta telefónica. Tienen números de teléfono. Bueno, pero hay funcionarios, o hay, mejor dicho, dirigentes políticos históricos que siempre antes de una elección, cuando vos hablas con ellos, tienen bastante claro cuál va a ser el resultado. Yo no sé si hacen encuestas presenciales o qué, pero no son necesariamente encuestas difundidas. Las que tienen para insumo propio, hay muchos dirigentes de peso que se los vio muy confiados las últimas semanas. Si uno mira los movimientos que hubo ante los que ganaron, muchos fueron movimientos acorde a un resultado óptimo.
Es cierto que se puede ir para arriba o para abajo según los que decidan en el último momento. A ver, la participación se esperaba que no fuera igual a la de 2021. Y fue igual, 62, 63. Se esperaba una participación de 50, 51, con menos gente que en aquella elección de pandemia. Sí, venimos de las 10 elecciones que hubo hasta ahora este año. Estuvo entre el 46 y el 58 de participación. Esta fue la más correntina, la correntina que fue a gobernador. Perdón, 46 y 64. El promedio 58. Bien. Promedio de lo que sucedió este año. La más baja, la de Santa Fe, creo. La de las convencionales constituyentes, claro, con 46. Claro. Y la más alta, Formosa. Exacto, y tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires el promedio en las elecciones ejecutivas siempre supera los 70, ha llegado a 80. Sí. En la legislativa baja, y seguimos con un número bajo de participación que tiene que ver con 2021, con 2025, pero que no se derrumbó como se esperaba. Y lo que es cierto es que todas las expectativas era que votara mucha menos gente, y la gente que va a votar, lógicamente, favorece a la oposición. Que eso es normal. El tema es que a veces en las intermedias nos olvidamos quién es oficialismo, ¿no? Por una cuestión de que cambia de presidente, entonces decimos, bueno, el oficialismo es el que se ve perjudicado porque si más gente va, más gente escruta lo que es el plebiscito, más gente plebiscita la gestión. Y en algunos casos ningún oficialismo tiene 60% de positivo. O sea que la gente que fue a votar al último momento, lo que hizo fue votar en contra del gobierno. Pero que eso por lo menos se vio, ¿no? No sé qué decís. Sí, ¿Qué decías? claramente. Que digo, ni en su mejor momento un gobierno llega a tener tanta imagen positiva. Claro, tal cual. Bueno, pero hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, decíamos 8 secciones electorales. Hoy le comentaba a Débora que dediqué los primeros años de mi vida como periodista a cubrir elecciones de este tipo. Pero no eran desdobladas, entonces éramos un par de locos sueltos que hacíamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y la elección central era la elección a legisladores nacionales. En este caso se desdobló y solamente se votaron legisladores provinciales. 8 secciones, 2 con la mayor parte de la población. Guido se estudió en detalle cómo fue el resultado. Yo traje este tema porque yo sé que vos sos ese perfil de periodistas y yo te digo, Mauricio, en la segunda, ¿qué partidos están? Y tipo, los domingos para la juventud me recitas todos los municipios que forman parte de la segunda, de la tercera, yo sé que sos de los que saben lo que son las secciones electorales. Aunque no lo crean, antes no se podía googlear, o sea, y había que cerrar el diario en papel y lo único que quedaba era la memoria. Es verdad, es verdad. Quedaba, en alguna oportunidad, más, te cuento, año 2009, me acuerdo, 1 hora para cerrar tuve, para hacer todo este mapa. Y no se podía googlear. Había Google, pero no había tanta información. Y era todo memoria. Sí. Igual yo sé que vos sos de ese perfil de periodista que es muy... que le gusta todo el tema... Rosca. De las secciones, de cómo están las cosas y todo eso. Y había laburo, ¿viste? Era lo que había que hacer. Yo estudié un poquito para el día de hoy. Pasa que vos sos de porteño. El tema. Vos sos más porteño. Más porteño, sí. Que acá nunca se hizo comunas, eso. Imagínate no, que claro, yo las comunas nunca no se sé hizo eso. Esas son cosas que, lo que pasa antes, ahora también, las secciones electorales es algo que se ocupan, viste, cuando uno habla con los armadores, los que están en la rosca y todo, porque la segunda, porque la primera, igual que en la Ciudad de Buenos Aires, porque en la 15, en la 4... Pero acá votás por distrito único. ¿Qué porteño sabe? Ni sabemos en qué comuna vivimos. No, pero para acá no votás por comuna. Sabemos barrios, ¿no? No, bueno, pero están los comuneros y... Votás comuneros. Uno vota comuneros. Claro, votás comuneros. Los legisladores son de distrito único. ¿Quién sabe a qué comunero... ¿Quién es tu comunero en este momento, no, Guido? Y bueno, tenés que ir a la comuna. ¿Vos sos de Villa Crespo ahora? No sé si estoy en la 14 o en la 15. Bueno, en estoy en Palermo, que es la 14. En las secciones no queda otra porque es donde votás legisladores, y eso es lo que pasó ayer. Contame, a ver, primera, segunda, tercera. Acá vamos, ayúdame con este tema porque se eligieron diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Más de 1000 concejales, casi 1100 concejales. En toda la provincia se renovaron la mitad de los consejos deliberantes en la provincia. Este es un resultado forzado, es una simulación de que se hubiera distrito único, que no hay. Claro. O sea, y no todas las boletas de todos los partidos estuvieron repetidas en todos lados. Entonces, pero bueno, era lindo para poner de título y como recién decía Débora, como el ganador ganó en todas las facetas, nadie discutió este título que en realidad no es correcto. Digamos, y los dos principales... Los dos que sacaron más votos estaban en todas. En todas las secciones. Bueno, contame, sí.
Votos totales. Votos totales, Fuerza Patria, el peronismo kirchnerista, 47.2, La Libertad Avanza, 33.7, que están los 13 puntos de diferencia que hablábamos antes. Y tercero quedó Somos Buenos Aires, que es esta alianza de radicales, peronistas no kirchneristas y otras fuerzas con mucho apoyo en intendentes que ayudaron a formar esta fuerza pensando en sus municipios. Claro, ¿no? que básicamente, no estuvo lo que dice recién, 526. Lo que dice recién Marco. Somos no estuvo en todas las secciones. No. Pero hizo muy buena Le faltó elección. en la segunda. Sí. En la segunda y en la cuarta. No, en la cuarta. En la cuarta, perdón. En la segunda estuvo Hechos. No, claro. en la segunda estuvo Hechos. En la segunda. En la cuarta estuvo Junín. Ahí estuvo Somos. En la cuarta. En la segunda creo que Pasaglia es donde estuvo Hechos. Hechos en la segunda. Claro, Hechos. Sí. No, en la cuarta sí estuvo Somos. En la cuarta Somos. Claro, en la cuarta Somos, en la segunda. Claro. En todas estuvo Somos menos la segunda. Claro. Que Pasaglia dijo, el intendente de San Nicolás, que no había ningún acuerdo, pero la verdad es que le despejaron el camino y se presentó Hechos. Hizo una buena elección. Creo que sacó 2 o 3 diputados provinciales, lo cual no es poca cosa. Sí, es un montón, sí. Esto en el global. Ahí tenemos primera sección con Fuerza Patria con 47. La Libertad Avanza 36 y Somos 4%. La segunda... la primera, recordemos, es conurbano, norte y oeste. Norte y ¿no? noroeste. San Isidro, Morón, Ituzaingó, Escobar. Zona norte del conurbano. Norte, ¿no? Conurbano y algo del oeste, porque algo del oeste. San Martín es noroeste. Moreno, todo eso Moreno, es la primera, ¿no? Tigre, ¿no? Tigre, exactamente. Partimos del conurbano, la Tuerca, Vicente el López, conurbano. lo más pegado a la capital. Eso es la primera. La segunda sección es el norte de la provincia. Ahí teníamos en la primera, estaba el intendente 3 de febrero, Diego Valenzuela, es el oeste, ¿no? Justamente. Sí. Ese vendría a ser el norte. El norte sería. El noroeste. Noroeste. Claro, sí. El intendente Valenzuela y el ministro Catopodis, ministro de Axel Kicillof. Y estaba Julio Zamora de Tigre por Somos Buenos Aires. Hasta hace un mes, 2 meses, el gobierno decía que la podía ganar. Sí. La perdió feo. Ahí ganó algunos municipios. 2 o 3. Vicente López y 3 de febrero. Sí, pero decía que podía ganar la sección. El gobierno decía que ganaba en la primera. Y San Isidro creo que también. Donde están algunos de los partidos más acomodados del conurbano. San Isidro, ¿no? Por ejemplo. Y Vicente López, y esos dos los ganó. Donde ahí hizo buena elección. Pero la verdad es que le sacó más de 10 puntos Fuerza Patria a La Libertad Avanza. Y donde el PRO fuerte, además, y la alianza ahí se iba a sentir. Claro. Pero realmente fue la sección donde la victoria de Fuerza Patria hasta hace un mes ni siquiera estaba garantizada, ganó de forma holgada e hizo imposible que la Libertad Avanza tuviera un buen resultado, ya sea en el global y ya sea en la competencia por secciones. Claro. Ya perdió por todo. Y decías vos, fuera de cámara, que nace una estrella, ¿no? Ahí en esa... Claro, exacto. Yo creo que la primera tenía 2 candidatos a gobernador potenciales. Claro. Ya sea Diego Valenzuela de la Libertad Avanza y Gabriel Catopodis de Fuerza Patria. Me da la sensación que los dos estaban muy posicionados, ¿eh? Primero porque le fue bien como intendente a los dos. Claro. ¿no? O sea, de municipios importantes. Claro. Diego Valenzuela también como que se posicionaba con un triunfo para ser ministro. Ministro, claro. En este recambio de gabinete que se viene porque serían electos diputado Luis Petri de Defensa y senadora Patricia Bullrich, y ambos dejarían los ministerios, que podría ir y cimentar su carrera a la gobernación Diego Valenzuela, que ahora quedó lastimado. Es un referente importante, pero queda tuyé, ¿no? Claro. La segunda es cuando te vas a Zárate, brazo largo, seguís de largo, vas para derechito a Rosario. Viste, yo sabía que vos sos el experto en el territorio. territorio. Ruta 9, Ruta 9, una vez que Ruta pasás, ahí todo eso es la segunda. Ahí tenemos Zárate, Campana, Pergamino, hasta Pergamino, si querés. Ramallo. Ramallo, exactamente, San Nicolás, San Pedro. Y ahí gana Fuerza Patria porque aparece esta tercera lista, que es Hechos, que es el intendente de San Nicolás, ¿no? Exactamente, el intendente, los hermanos Pasaglia y el intendente, uno es el intendente, el otro
fue candidato a, no me quiero equivocar, son a senador o a diputado. A diputados ahí en la segunda sección. Recordemos, otra complejidad, las cabezas de lista en algunas secciones se renovaban los diputados y en otras los senadores. En otras los senadores, sí. Y cada 2 años exactamente. Una sección elige una cosa y bueno, otra, en esa sección, ¿no? También gana el peronismo kirchnerista, Fuerza Patria. Seguimos con la... Fíjense, el resultado es muy exiguo. Obviamente, si Hechos iba aliado a la Libertad Avanza, hubiera tenido una victoria contundente. Sí, se hubiesen trasladado los votos. Se hubiesen trasladado los votos, sí, exacto. A menor. Y tenemos tanto la segunda como la cuarta, geográficamente, estamos en ubicaciones del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, que son municipios muy rurales, muy ligados al campo. Exacto. Sí, pero y que gane el peronismo está hablando de de un traslado de votos que gana el peronismo después de 20 años en algunas de esas lo de la segunda secciones. Lo de la segunda que vimos tiene que ver con la división, porque el número no es alto. Seguramente. 32. Seguramente. Pero Juntos por el Cambio le había ganado cómodamente hace 4 años, lo que ahora se renueva, ¿no? Antes de pasar por la tercera, en realidad pasamos primero por la tercera, cuando vamos a la cuarta, ahí sí los 40 de la cuarta me sorprendieron. Pero bueno, primero está la tercera. La tercera. Bueno, hay una clara diferencia de Fuerza Patria con Verónica Magario, la vicegobernadora, candidata a legisladora. Obviamente no va a asumir, va a seguir siendo vicegobernadora. 53, casi 54 a 28. Vuelve la tercera sección, ¿no? 25 puntos. Con Urbano Sur, pero y acá, 5 millones de votantes, vuelve a ser clave, ¿no? Sí, y además en la tercera, que es el distrito más fuerte del peronismo, teóricamente. El bastión, ¿no? Fíjate que la tercera fuerza no es Somos, es la izquierda. Hace bastante, ¿eh? Sí, es el electorado más tirado a centro-izquierda, más opositor al... Tenemos un claro voto opositor y si ponemos Somos también, estamos... si sumamos el voto en contra del gobierno, en definitiva, porque... Si suma Fuerza Patria, más la izquierda, más lo que sacó Somos, que sacó 5 y algo, es un 70-30 en contra del gobierno. Sí, ¿no? Exactamente, el gobierno nunca la vio no hace bien. Pie en esa... No hace pie. Sigue sin hacer pie municipios. Nadie que no sea peronista. Y bueno, la cuarta, lo que decíamos recién, noroeste, esta es lo que se llama la zona núcleo habitualmente, donde mayor rinde tiene la soja, ¿no? Lo que es Jujuy, lo que es General Villegas, perdón, Junín, General Villegas. Lo de Jujuy, dije, rarísimo. General, bueno. Después también Chivilcoy, Chacabuco, esa zona que está pegada. Viste, yo te dije que te iba a hacer el repechaje de Domingos para la Juventud, te lo sabe todo. A Córdoba y a Santa Sin Fe, repetir, ¿no? Y sin soplar, decía Silvio Soldán, en 10 segundos. La ruta 7. La famosa ruta 7, exactamente. Bueno, pero ¿has ido ahí alguna vez vos? ¿Cómo? Esa zona no has pasado por ahí. Sí. Yendo a Mendoza. Hice la ruta 7, sí. Hice la ruta 7, creo que para ir, después se sube a la 8 o 9 para ir a Mendoza. No, todo derecho a la 7. Hasta Mendoza. No me acuerdo dónde fui, a Merlo, creo. Ah, puede ser. Ruta 7, sí. Viste que hay soja, la hasta joda una época, que había soja en las banquinas. La soja en las banquinas son muy lindas esas rutas, uno ve la Argentina profunda, productiva, ¿no? La de la Pampa húmeda. Sí, la zona sur de Córdoba. Estamos cerca, ¿no? 2 horas y media, no es tan lejos, no estamos hablando, pero hay... Ruta 5 la conozco más, ¿eh? Ahí te las puedo recitar, las localidades. Bueno, ahí ganó en la cuarta... Al sur por Ruta 5. Ganó Fuerza Patria, 30 puntos de la Libertad Avanza, y estos 20 puntos de Somos que empujados porque todas las secciones tienen una ciudad emblema. Y en la cuarta es Junín. Esa es la ciudad más grande. Y es la ciudad más grande. Y tenía el intendente jugando con esta lista de Somos, como se arrastra de abajo para arriba, empujaba la sección. Pero bueno, es cierto, a mí los 40, vi una nota que seguramente editaste vos en el diario Clarín, a mí los 40 de Fuerza Patria en la cuarta me sorprendieron. Sí. El intendente Petreca de Junín, vale mencionarlo, es del PRO y no entró a la alianza de la Libertad Avanza. Hay varios dirigentes que se desmarcaron, que no les interesó entrar, y ahí también está una deficiencia del armado de la Libertad Avanza. Claro. Y dice, nos va a alcanzar y a veces no alcanza. Y no alcanzó. Porque cuando en la elección de hace 4 años, en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio gana en todas las secciones electorales, menos en la tercera.
pero juntando todas las fuerzas, el peronismo de un lado y del otro lado la alianza de el PRO con los... No estaba en ese momento los libertarios. No, estaba en Capital nada más. Creo que sacó 7 estaba puntos. Era Juntos por el Cambio, ¿no? Estaba Sí, Espert. estaba Espert sacó en el 7 21. puntos. Bueno, sigamos, quinta y sexta, a ver. La quinta quinta Costa también. Este. Costa Costa Este, ahí también hay una estrella Esta es la de Mar que del Mauricio. quedó Plata. en pie, el intendente Montenegro del PRO, muy volcado a casi violeta ahora, ¿no? Vamos a Son ver. 25 distritos, entre ellos Mar del Plata, Necochea y Tandil, que tienen casi todo el electorado. Mar del Plata, Así sobre es. todo. 42 puntos versus 37, otra vez. Parejo igual, ¿eh? Otra vez el duelo En de Tandil, por Guillermo ejemplo- Montenegro con la camporista Fernanda Raberta. Duelo marplatense. Duelo marplatense que encabezó y saca el 37 con 47 de Fuerza Patria. Sí. Es que el municipio donde está Mar del Plata es... General Pueyrredón. General Pueyrredón viene después de La Matanza, en cantidad de En habitantes. cantidad de votos. La Plata es La Matanza, Mar del Plata y La Plata. Fuerte, Pero por empuja la eso sección. eligen candidatos de Mar del Plata, porque Exacto, no te Claro. queda otra. En la Tandil quinta no te tiene queda muchos otra. habitantes también, Claro. pero Mar del Plata es muy La grande. sexta, sudoeste de la provincia, Bahía Blanca, ahí es el meme del día. Que Sí. dicen que en Bahía ganó la Libertad Avanza y se inundó. Bueno, pero Sí. siempre castigan al intendente, es histórico eso, no es nuevo. No sé por qué hoy se sorprenden cuando hay un evento. Bueno, ahí ganó la Libertad Avanza la sexta. El candidato Lieberman, ¿no? De la Libertad Avanza. Sí, claro. 41,75. Fuerza Patria 34,15. Somos con 11. El candidato Lilito Dileo. Asumió senador provincial, Senador provincial. electo. Festejó Lilita. Era el candidato que encabezaba Somos, que estuvo la coalición cívica dentro de este armado, de este tercer espacio en la provincia de Buenos quedan Aires, dos. ¿no? Que nos queda Séptima, centro. octava. Centro, Olavarría, Olavarría General y- Alvear, Tapalqué, ¿Azul está ahí? Azul, exactamente. Esas son las principales. Son pocos distritos. 3 senadores eligen. El que se lleva más de 33 se queda con todo. Saquen sus propias conclusiones. Se Se quedó con todo. Se quedó con todo. Fuerza Patria con 38, La Libertad Avanza 32, Somos 15. También ahí podemos ver la división entre el no peronismo, Sí. que permite que gane el oficialismo provincial. Y la octava, que es La Plata, ¿no, Solamente Mauricio? La Plata. Solo Ni La siquiera Plata. es Berizo, Ensenada, solamente La Plata. No sé por qué quedó. ¿La Plata es conurbano? No, No, no. técnicamente ¿No es del no conurbano? está dentro de Gran Buenos Está Aires. metido dentro de la tercera sección electoral. Es una isla dentro de la tercera sección electoral porque todo lo que hay alrededor de La Plata forma parte de la tercera. Pero queda, y ahí ganó Fuerza Patria. También, no sé si decir sorpresa, pero Hace mucho no ganó una legislativa. el el intendente peronismo, de La Plata es Julio Lac, ¿no? Entonces, no es que el peronismo Pero no hace gana. mucho pero que no veo en La Plata que estos números. hace de- mucho de que no peronismo. gana una legislativa. Y que saca más de esa. 40 un peronista hace un montón. Lo cual también está hablando de algo, ¿no? Ujú. Mencionemos, ahí aparece el FIT, que sale también tercero en la tercera. Una elección aceptable buena. de la izquierda, que ellos están conformes, al parecer. Retienen 2 diputados en la legislatura por la tercera sección. Uno de ellos, Nicolás del Caño, Es grande. Va a ir seguramente. que va a ser también candidato A diputado nacional. a diputado nacional. Es Después una de las- rotan. ¿Eh? Gente que Claro. entre ellos rotan. Después y- hay que ver dónde asume, si sale electo en ambas, ¿no? Claro. Bueno, rotan un año en cada una, ¿viste? Claro. Que van cambiando. Porque eso, el FITA es eso. Tienen un Tienen- sistema de rotación que hace que ahora Voluntario, ¿no? hay una situación muy peculiar. Hay 3, no me quiero equivocar, 2 o 3 diputados de la izquierda socialista, que Claro. es el sector minoritario dentro de la alianza del Frente de Izquierda. Impecable, Guido Brandlasky. Gracias por tanto detalle. A vos, por tus aportes indispensables para entender esto también. Gracias, señor Marco Por Giorgetti. favor. Gracias a ustedes también. Nos vamos. Mañana volvemos a las 13 acá en La Bancada. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales.
Por primera vez, vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos.